Amigas, amigos, con mucho gusto les comparto este cuento de mi autoría para ayudarles a comprender mejor el Evangelio de este domingo. Después del cuento, leeré el texto. Espero que les ayude y cada domingo encontrarán el cuento del día. El buen juez. La maestra del grupo de Carlitos organizó una reunión especial en la que todos los niños deberían llevar a su papá. Cuando estuvieron todos reunidos, la maestra les dijo: José, siéntate bien, mijo. Sí, maestra. Muchas gracias por venir. Los he invitado para que cada papá platique con los niños sobre su trabajo. Así los pequeños podrán conocer la diversidad de oficios y profesiones. Los primeros que tomaron la palabra fueron un carpintero, un contador público y un taxista. ¿Qué tal, niños? Buenos días. Mire, les voy a platicar un poquito sobre mi oficio. Yo soy chofer de taxi. Bueno, comencé. Le siguieron un dentista, un piloto aviador y un vendedor de autos. Pero quien más llamó la atención fue el papá de Carlitos. Cuando se presentó y dijo que era juez, los niños se quedaron extrañados. ¡Órale! Yo no sabía que existiera un trabajo así. El juez comenzó a explicarles. Miren, niños, cuando hay una demanda o acusación contra una persona, tienen que aplicarse las leyes para castigarla por el delito que cometió o para defenderla si es inocente. Después les dijo que ese trabajo no era nada fácil. ¿No es suficiente ver la cara de las personas para saber si son culpables? No es suficiente ver la cara de las personas para saber si son culpables. Un buen juez no se puede dejar llevar por las apariencias, porque hay gente muy mala con apariencia de cordero y gente muy buena con apariencia de lobo. Otro niño le preguntó si no bastaba con escuchar una acusación para castigar a alguien. El juez le dijo: tampoco es suficiente una acusación para decir que alguien es culpable. Hay muchas acusaciones que son falsas, porque hay gente que busca dañar a los demás con mentiras. Por eso es necesario que quien acuse presente también las pruebas suficientes. Eso es muy cierto. En una ocasión un amigo me acusó de que yo le había robado su pelota y después la encontró en su casa. El juez volvió a insistir que su trabajo era muy delicado porque si no tenía el cuidado necesario podía condenar a una persona inocente. Un buen juez siempre tiene que buscar todas las pruebas posibles para hacer un juicio justo. ¿Nos podría poner un ejemplo? En cierta ocasión, el dueño de una panadería acusó a una mujer de haber robado varios panes, pero la mujer se defendió diciendo que era inocente. En ese momento, yo tenía dos opiniones totalmente distintas. Uno acusaba y la otra se defendía. ¡Qué problema tan difícil! Para no equivocarme, tuve que buscar pruebas. Pregunté a los testigos y a los empleados. Todos me dijeron que el dueño de la panadería era injusto y mentiroso. Me explicaron que la mujer acusada había trabajado en ese lugar y el dueño se había negado a pagarle lo que le debía durante varias semanas. La mujer le había insistido en varias ocasiones que le pagara su sueldo porque no tenía alimento para sus hijos, pero el dueño no le dio un solo centavo. Bajo esas circunstancias, ella se vio obligada a cobrar su salario tomando algunos panes. El juez les hizo entender a los niños que en este caso el panadero era el culpable y quería acusar a una persona inocente para que la condenaran. Con esa explicación, el juez hizo comprender a los niños que era muy difícil hacer un juicio de los demás porque no siempre se tienen todas las pruebas. Antes de terminar su participación, les contó una parte del Evangelio. Miren, la Biblia nos dice que en tiempo de Jesús, un grupo de personas acusaban a una mujer de haber cometido un pecado grave. Todas esas personas se habían dejado llevar por las apariencias, pero les faltaba información. No conocían a la mujer y no sabían nada de su vida, ni de sus necesidades, ni de sus sentimientos. En cambio Jesús, que tenía pruebas suficientes porque conocía a todos, sabía que no debía condenarla y la perdonó. Jesús sabía que entre los que la querían condenar había muchos que tenían pecados mayores y por eso les dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y qué pasó después? Como todos los acusadores tenían pecados, ninguno lanzó piedras y se fueron retirando. Esa fue una muy buena lección para los jueces. Si queremos ser buenos jueces, no tenemos que juzgar tan fácilmente.
No debemos llevarnos por las apariencias. Tenemos que comprender cada situación y buscar las pruebas. Y aún en el caso de que alguien haya cometido una falta, tenemos que hacer que pague su delito, pero no podemos condenarlo como quien no tiene remedio. Por eso Cristo nos dijo: no juzguen y no serán juzgados. El juez concluyó su participación diciendo: Así es, niños. Si Cristo actuó con un buen corazón, nosotros también tenemos que actuar correctamente. Cuando terminó la reunión con los padres de familia, todos los niños agradecieron a la maestra la oportunidad que les dio para conocer diversos trabajos, pero sobre todo porque aprendieron mucho del justo juez. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo, pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar.